Y seguimos en este retiro tan hermoso, hermano, a este momento cuando reconocemos de que ese Dios nos conoce, de que ese Dios está conmigo y está contigo. El lema de este retiro, con Jesús en Getsemaní. Este retiro, hermano y hermana del alma que nos está mirando, que nos está escuchando, este retiro tiene que ser como un renacer. Este retiro tiene que ser como una llamada de atención para nosotros. Hablaba con mi hermana Odalis y con Emanuel fuera de cámaras y le decía que estos días estaba mirando conversaciones, charlas de predicadores, ¿no? Que hablan acerca del servicio que nosotros, como valga la redundancia, servidores tenemos. Hermano, y es una cantidad de herramientas que como nosotros servidores hoy tenemos. Las herramientas para levantarnos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, estamos llamados nosotros, aunque sea así, a la santidad y al servicio. ¿Y por qué te digo esto? Porque de todas las prédicas, las charlas que estuve escuchando, porque me motiva a aprender cada día más y me motiva con el deseo de que juntos podamos entender de que este tiempo de pandemia, de este tiempo de cuarentena, nosotros debemos refrescarnos. Verdaderamente escuchamos muchas veces servidores que dicen, no, yo estoy en mi casa, yo estoy en mi trabajo, pero en mi comunidad nada, porque está detenido los grupos de oración. Es que verdaderamente, y lo hablaba con Odalis y con Emanuel, verdaderamente nuestra vida tiene que verse más, no solamente en mi comunidad, sino afuera. Entonces, como servidor, usted y yo necesitamos cada día dar a conocer ese amor y esa presencia del Señor. Por eso, hoy, en estos momentos que tenemos, quiero compartir con usted. Quiero compartir con usted, hermano, hermana del alma, usted que es servidor. Yo lo decía con mi esposa, me siento un poco nervioso porque estoy hablando con servidores que tienen 15, 30, 20, hasta 40 años de servicio. Y usted me dirá, hermano Orlando, ¿qué me puede decir usted a mí acerca del servicio? Pues verdaderamente, hermano, en mi experiencia, desde que el Señor tiene o tuvo y tiene misericordia de mí, un día pronunció mi nombre, un día me llamó y me dijo, quería que yo le sirviera a él de una forma, ¿no? Él tomó la iniciativa de venir a mi encuentro, él tomó la iniciativa de llamarme. Hermano, y en ese llamado que el Señor me hace, junto con mi esposa descubro que hay algo más allá que solamente ir a misa, sentarme en una banca y recibir la Eucaristía, la homilía. Hay algo más allá. Y por eso en este retiro para servidores es necesario, hermanos de mi alma, poder entender qué es un servicio. Y nos vamos desde el Éxodo donde nosotros podemos entender que el llamado nace ahí. El llamado nace ahí. Es necesario como católicos, hermano, que estemos bien formados en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos es necesario que estemos formados en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal y, cómo no, también en nuestra vida laboral, porque estamos trabajando, compartiendo con otros hermanos y nosotros también tenemos que ser ahí servidores. Escuchaba a un padre hablar hace unos días atrás acerca de nosotros como servidores en la iglesia. Y hoy por hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, nos hemos quedado, él lo decía, en un estado low, o sea, en un estado bajo, en un estado donde no hay un ánimo de servir. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a decir, dice que en mi parroquia los grupos de oración pues en estos momentos están estancados. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Y lo comentaba con mi hermana Odali, y es una gran realidad. Tenemos que formar grupos en nuestra comunidad, poder, como servidores que somos, ir a esos lugares donde necesitan escuchar ese apoyo, que estamos con ustedes, de que nuestra parroquia están con ustedes. Y eso es la forma de nosotros también predicar, ser servidores. Y por eso hablaba
con mi esposa Seide acerca de lo que es servidor. Servidor, para mí la palabra servidor va más allá de estar en Radio Inmaculada. Es así, de estar en Radio Inmaculada, Inmaculada TV. El servicio que nosotros hoy debemos tiene que ir más allá. Más allá, ¿por qué? Porque cuando yo entiendo que el Señor a nosotros nos ha llamado, a ti y a mí, nos ha llamado a servir, nos ha llamado a entregarnos, nos ha llamado a darnos. Y por eso para mí es tan importante poder vivir este tiempo de cuarentena. Vivirlo, sí, hermano. Aunque para usted le parezca un poco jocoso, sí. Es necesario, ¿por qué? Porque es ahí donde está la balanza de dónde está mi fe, dónde está mi entrega y dónde está mi servicio, no solamente a mi parroquia, sino a los demás. Y por eso hablaba acerca de la formación que desde el Éxodo el Señor nos llama, y tenemos un vivo ejemplo de lo que fue Moisés. De lo que fue Moisés, hoy por hoy, hermano, lo llama, lo salva, y en esa salvación que él le da a Moisés, lo llama al servicio después, y lo vemos en el Éxodo, cuando él lo llama a servir. ¿Y a servir para qué? Hermano, para sacar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y qué es lo que nosotros hoy por hoy debemos hacer? Hermano, exactamente lo mismo. Escuchar esa voz de Dios, escuchar esa voz que cada día nos llama al servicio. Como usted podrá ver, usted que me está mirando en este momento, yo tengo un audífono que me hablan desde cabina. Emanuel o Dalis me hablan y yo escucho esa voz. Y de igual forma y de igual manera, Dios cada día nos habla a nosotros. Hoy por hoy lo hemos escuchado a través de muchos hermanos que son servidores de su parroquia. Hermano Orlando, yo no sé qué hacer. Hermana Seidi, no sé qué hacer. Hermano Dali, no sé qué hacer. Yo trabajaba en mi parroquia, yo servía en mi grupo de comunidad y en estos momentos no sé qué hacer. Hermano, llama a su parroquia, llame a su párroco y póngase al servicio. Póngase al servicio. Por eso iniciaba y verdaderamente meditaba en Éxodo de esa entrega que nosotros hoy por hoy tenemos que tener. Tenemos que levantarnos. Tenemos, hermano, que tomar muy en serio verdaderamente lo que es este llamado a ser servidores. Refrescar una vez más o cada día ese llamado que tenemos. Este retiro tiene que servirnos a nosotros, a ti y a mí, como un apoyo para levantarnos. Para levantarnos. El mismo Señor nos dice en San Mateo 20:17 en adelante: no he venido a ser servido, sino a servir. Este es el detonante de todo cristiano, tú y yo. La experiencia de hablar, de compartir con los servidores y comunidad. Para mí es una alegría poder compartir con esos hermanos que tienen 30, 35, 40 años de casado. Hermano, y que actualmente están ahí en su casa, no sabiendo qué hacer. Mas, sin embargo, a través de este retiro, podemos entender de que tenemos que levantarnos. Tenemos que poner en movimiento ese llamado al cual el Señor nos ha hecho a ti y a mí. Por eso para mí es muy importante iniciar el llamado desde el Éxodo. Usted y yo tenemos dos llamados, salvación y al servicio. Y lo veíamos en Moisés, cuando el Señor le permite a él vivir toda la experiencia de salvarlo. Hermano, y en esa salvación, Moisés lo tiene todo para ser feliz. Mas, sin embargo, ya en ese momento justo, en el tiempo de Dios, el Señor lo llama. El Señor lo llama a servir, hermano. ¿Y de qué manera llama el Señor a Moisés? Llama a Dios a Moisés. ¿A qué? A que saque el pueblo de Israel que vive en la opresión, que vive en la angustia, que vive en la desolación. Hermano, esa es la esclavitud, ¿no? Y Moisés, y Dios le dice a Moisés que saque el pueblo para la tierra prometida.
en ese llamado yo me ponía a meditar en qué ese momento Moisés verdaderamente le dice a Dios sí. ¿De qué forma y de qué manera se manifiesta el amor de Dios en aquel servidor llamado Moisés? Hermano, y eso hoy por hoy, usted y yo tenemos la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. Tenemos una familia, tenemos una comunidad donde nosotros como servidores, y no solamente como servidores, usted que es papá de familia, madre de familia, usted que en estos momentos usted tiene esa responsabilidad en su casa, nosotros hoy por hoy tenemos esa misma responsabilidad. Llevar nuestras vidas a esa tierra prometida, a esa presencia del Señor. Sí, hermano. Y yo creo que es necesario que hoy poder entender en este retiro, en estas charlas que hemos vivido, que vamos a vivir, la experiencia no se quede meramente en un simple servicio. Y tengo que decirlo, y perdónenme, voy a nombrar estos hermanos que para mí han sido de ejemplo, han sido de lucha, han sido de entrega. Y por eso hago un paréntesis aquí en esta charla. ¿Por qué? Porque he entendido verdaderamente que el servicio no solamente se queda en nuestra parroquia, sino también en mi comunidad, aquellos que necesitan de mí, aquellos que necesitan de ese abrazo, de esa mano amiga. Por eso refrescar cada día esa vocación y ese servicio. Tengo la dicha de conocer hace muchos años a mi hermano Ramón Gómez. Para muchos, Ramón Gómez, el programa Caminando con Jesús y María, mi hermano Enrique Calderón, y yo sé que no le pedí permiso a Dali, pero de mencionar su nombre también. ¿Por qué? Porque a través de ellos he entendido lo que es el servicio, de lo que es la entrega. Para mí, hermano, yo a veces miro a Sadie, miro a Odalis trabajando, cómo van llevando estos proyectos en el nombre del Señor. No es fácil, no es fácil. Y ellos han recibido ese llamado. Y te nombro estos personajes, estos hermanos a los cuales amo con el corazón. Mi hermano Ramón Gómez, una persona que sirve en su parroquia, que esta pandemia no ha sido un estancamiento, no. Al contrario, sino ha sido ir más allá. ¿Por qué? Porque si vemos su entrega, y él no lo divulga en las redes sociales, no. Él no lo divulga, él no lo hace público lo que él hace. Qué bueno que nosotros como servidores también podamos entender lo que es la entrega. Hermano, y para mí es una alegría. Y yo sé que tanto Ramón Gómez como Enrique Calderón como Odalis, ellos no les pedí permiso para hablar de ellos. Pero yo creo que cuando tenemos que dar testimonio es necesario poder ver estos ejemplos y tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque a mí me enseña también a ser un servidor, un verdadero servidor. Mi hermano Ramón Gómez a las 3, 4 de la mañana se levanta y de su propio dinero va y compra desayunos, compra café, compra chocolate caliente para llevárselos a esas personas que están ahí a la afuera de esos lugares de construcción pidiendo trabajo, de esos hombres, de esos padres de familia que se levantan temprano a buscar el pan para llevar a la mesa. Y no hay ese dinero. Mas, sin embargo, Ramón Gómez toma la decisión, y yo digo, es ahí donde nosotros sentimos ese llamado. Es ahí donde nosotros sentimos el llamado, no solamente a ayudar en mi comunidad, sino a ayudar afuera, donde nosotros tenemos que predicar también la buena nueva, el evangelio de Dios. Es ahí donde vemos a nuestro Señor. Es ahí donde vemos a Dios mismo que nos llama a servir. Hermano, y él 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se van a esos lugares donde hay ese grupo de jornaleros, esos grupos de padres de familia que esperan llevar ese plato a la mesa. Y nuestro hermano Ramón Gómez le lleva su sándwich, le lleva su cafecito, su té. Hermano, eso es una ayuda. Pero no solamente esa ayuda física, esa comida, sino también la esperanza para esos padres de familia, para esos hombres que esperan, y hombres y mujeres también, que esperan
esa presencia de Dios y ese amor de Dios. Y tal vez ver a Ramón llevándoles ese pequeño sándwich, esos cafés o esos chocolates, hermano, es motivo de saber de que Dios conoce cada corazón. Mi hermano Enrique Calderón, junto con el reverendo diácono José Rodríguez, que el Señor lo tenga en gloria. El reverendo diácono José Rodríguez, enfermo de cáncer, junto con mi hermano Enrique Calderón, se iban a dar retiro a otros lugares de cursillistas. Hermano, eso es una llamada a nosotros también a servir. A veces nosotros, perdone que utilice esta palabra, a veces nosotros nos hacemos ñoños. Ñoños es una palabra muy dominicana. A pesar de que soy de Costa Rica, convivo con mis hermanos dominicanos, hermano, y he adoptado mucho puedo decir incluso ese acento, ¿no? Pero lo importante de esto es que a veces nosotros como cristianos nos hacemos cómodos. Ay, no, de que yo no puedo ir al grupo de oración porque me duele la cabeza. O yo no puedo ir a ese grupo de oración porque vengo saliendo de trabajo y voy cansado. Hermano, y nosotros hoy por hoy necesitamos, hermano, levantarnos. Mi hermano Ramón Gómez, Enrique Calderón, incluso mi hermana Odalis, y tengo que decirle, y a ella se lo he dicho, da gusto ir a cortarle la grama a mi hermana Odalis. Sí, hermano, da gusto. ¿Por qué? Porque ella le tiene agüita, le tiene su cafecito, de vez en cuando me regala una fruta. Hermano, eso es servicio. Y el servicio y la acogida que da Odalis en la casa cuando vamos a visitarla es increíble. Hermano, es increíble cuando usted como servidor no solamente se queda en ese mero servidor. No, hermano, yo creo que nosotros hoy por hoy necesitamos levantarlo. ¿Y por qué te comento todo esto? ¿Por qué te comento todo esto? ¿Y por qué te lo traigo a la mesa? Porque yo creo que es necesario en este tiempo que usted que está ahí en casa pueda entender de que hoy nosotros necesitamos levantarnos en el nombre del Señor. De que no hay excusa de que esta cuarentena me impide ser un servidor. No, hermano. Yo creo que no es excusa de que usted como padre de familia, de usted como servidor, no vaya a la iglesia por este tiempo de pandemia. Yo creo que no es excusa. No, hermano. Yo creo que hoy por hoy nosotros necesitamos y pedirle al Señor la gracia de levantarme, de poder decir, Señor, dame las fuerzas en este tiempo de querer servir en mi parroquia, de querer servir en mi comunidad, de querer servir en mi casa misma. Sí, hermano, hoy por hoy nosotros necesitamos ser servidores a tiempo y a destiempo. 24/7 ser servidores. Y por eso cuando tú estudias, cuando tú entras en esa dimensión del amor, la misericordia, y tú miras estos ejemplos que nos hacen seguir ese ejemplo de vida, de servicio. Hermano, yo creo que es necesario, y lo leía y lo meditaba en Juan 15:15, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. El mismo Señor a través de Juan, hoy por hoy, para ti que eres servidor, el Señor no nos llama siervos, nos llama amigos. Hermano, usted y yo, el Señor nos llama amigos. Podemos entender eso, podemos digerir estos momentos, esa palabra. Y usted lo puede apuntar ahí. Usted puede tomar nota en el día de hoy de este retiro. Deseche lo que no le conviene y trate de coger lo que verdaderamente es productivo para su vida espiritual. Este retiro, hermano, no lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. No. Este retiro, hermano, lo hemos orado, discernido para llevarle a usted que está ahí en casa, que usted que se ha alejado incluso hasta la misma iglesia, que se ha alejado, hermano, incluso, perdóneme si me estoy equivocando, de la misma oración. ¿Por qué? Porque nos hemos amañado, nos hemos acostumbrado. No, yo voy al grupo de oración y ya. Yo sirvo y ya. Después de ahí ya no tengo más ninguna responsabilidad más en mi parroquia. No, hermano, perdone que le diga, pero nosotros todavía tenemos más responsabilidades.
Incluso cuando no estamos fuera de la iglesia, tenemos más responsabilidades, porque nosotros como servidores necesitamos llevar a esos hermanos a la iglesia. Llevar esos hermanos con tu testimonio, con tu forma de ser y con tu forma de vivir, llevar esos hermanos a la iglesia. Que ellos también sientan el deseo que tú sentiste un día de servir al Señor. Y yo lo hablaba con mi esposa mientras hacía toda la prédica. Yo le decía, recordar ese momento en que el Señor a nosotros nos llamó. Recordar ese momento en que el Señor a ti, hermano, hermana, te llamó. Te llamó a servir. Un tiempo trabajé en una parroquia en New Jersey, en Santa Catalina de Siena, y verdaderamente es como un testimonio, ¿no? Cuando empezamos la emisora, sentía un deseo de seguir trabajando. Sentía un deseo de seguir trabajando en mi parroquia, a pesar de que no era mi parroquia. Y verdaderamente cuando junto con Henry comenzamos a hacer el horario para que él y yo estuviéramos en la parroquia, en la emisora, él tenía de la tarde de la 1 en adelante. Yo tenía de la 1 en adelante, Henry estaba en la mañana en la emisora. Y verdaderamente esas 4 o 5 horas que yo estaba en la casa, yo decía, yo puedo hacer algo más. Yo puedo hacer algo más. Dios me ha llamado a servir, y me ha llamado a servir no solamente a través de la emisora, no a través del ministerio de Jesús Quiere Sanarte, sino que el Señor me ha llamado a más. Y eso es el amor de Dios. Ese amor de Dios que está en nosotros, que nos hace ir a servir a más. Servir más, servir más a los demás. Y yo creo que cuando nosotros podemos entender ese llamado, se nos abren todas las puertas. Y en esas 4 o 5 horas fui a hablar con el padre Aurelio Yáñez. Y yo le decía, padre, yo tengo 4 o 5 horas libres en la mañana. Quiero donárselos a la iglesia. Usted no tiene que pagarme nada. Y verdaderamente el padre se quedó asombrado, porque me dice, Orlando, ¿es verdad lo que usted me está diciendo? Le digo, sí, padre, yo tengo estas 4 o 5 horas y quiero donárselos a la iglesia. Verdaderamente a mí Dios me ha dado mucho, como esposo, como padre, como hermano que soy. Hermano, me ha dado mucho me ha dado el Señor. Para yo quedarme en la casa, hermano, esperando de que un día se abran otra vez los grupos de oración. Dios a nosotros nos ha dado mucho, hermanos de mi alma, mucho nos ha dado el Señor para que nosotros nos quedemos ahí en la casa, para que nosotros nos quedemos ahí. Y tengo que decirlo, pues me decía una hermana, me decía, me he quedado en la casa dando lástima. Y yo le decía, ¿cómo así, hermano, que dando lástima? Sí, hermano, porque verdaderamente después de que no estoy yendo a mi grupo de oración, de que no estoy yendo a la misa diaria, aquí lo único que me queda es dar lástima. Esperar a que vengan, me traiga la comunión. Y yo le decía, hermana, ¿y usted no está escuchando Radio Inmaculada? ¿Y usted no está mirando Inmaculada TV? ¿Usted no sabe de este retiro que va a haber? No, hermano, es que yo no puedo. Es que yo miro otras cosas en la mañana. Y me hablaba acerca de la novela. Me hablaba de esos 2 programas que son de comida, de venta y qué sé yo. Y yo le decía, hermana, ¿y usted pierde el tiempo mirando novelas? Habiendo tantas cosas que hacer, pedir oración de intercesión, orar por su comunidad, orar por sus servidores, orar por su párroco. Y ella me decía, hermano Orlando, pues no me ha detenido a pensar verdaderamente cuál era mi trabajo. Hermano, es así. Una señora de mi tierra natal le preguntaba a uno, hermano, ¿y cómo está? Aquí estoy oliendo a muerto. Así decía la señora. Yo creo que hoy por hoy usted y yo tenemos una gran labor. La labor, hermano, de no solamente, y vuelvo a repetirlo, qué bueno que nosotros podamos apuntarlo. Hermano, usted y yo estamos llamados al servicio. Y como lo decía anteriormente, a través de la vida de Moisés, de ahí es donde iniciamos el servicio. A través de Moisés, hermano, nos está enseñando que debemos servir
ser servidores. Y el mismo Señor a través de San Mateo lo viene a decir. Yo no vine a servir. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Yo vine a servir. Ahora, la pregunta del $1,000,000. ¿Qué estás haciendo tú para servir? ¿Qué estás haciendo tú hoy, hermano, hermana del alma, para servir? Usted me dirá, hermano Orlando, es que yo no tengo nada que hacer aquí en mi casa y en mi parroquia, pues el grupo de oración no se ha abierto. Vuelvo a decírtelo otra vez. Hay que ir a limpiar bancas, hay que ir a barrer, hay que limpiar las ventanas, hay que sacar basuras. Hermano, en tu parroquia hay mucho que hacer. Por eso yo le decía al padre Aurelio, padre, yo tengo 4 o 5 horas a la semana, menos sábados y domingo. Yo tengo esas, de lunes a viernes, tengo esas 5 horas. Yo tengo esas 5 horas, yo se las quiero donar a mi parroquia. A pesar de que no era mi parroquia, yo quiero donárselas en el día de hoy a la parroquia, que es lo que me queda más cerca de la casa. Quiero donárselo como un agradecimiento a mi Señor por todo lo que me ha regalado. Hermano, y en esa entrega, para la gloria de Dios, en esa entrega he podido contemplar la gloria de Dios. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de coronavirus, hermano, tratar de no ver tantas noticias. Henry lo decía hace unos días atrás. Es bueno, es necesario que tú te levantes, que tú salgas a caminar, que tú, hermano, reconozcas que somos servidores y que tenemos una gran labor. Ser servidor hoy por hoy, hermano, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Cuando tú contemplas la vida de los santos, hermano, su servicio, decía San Benito, una de las reglas del convento era, del monasterio, era ora y labora. No solamente quedarte ahí esperando y orando, no, tenemos que levantarnos y orar. Por eso yo lo decía, la vida de mi hermano Ramón Gómez, la vida de mi hermano Enrique Calderón y del reverendo diácono José Rodríguez, que para la gloria de Dios ya está gozando de ese cuarto día, y ponía a mi hermana Odalis. Hermano, necesitamos ser verdaderos servidores. Hermano, contemplar la vida de los santos. Hoy por hoy, a mi hermana Santa Odalis, Santo Ramón y Santo Enrique, hermano, estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Hermano, y servidor no quiere decir que es a la fuerza, regañadientes. No, no. Sino que ellos en su vida han encontrado el amor de Dios. Han encontrado a ese Cristo que le han dicho, ven y sígueme. Que no es fácil, no es fácil. Yo escuchas el testimonio de hermana Odalis, el testimonio de Enrique y el de Ramón Gómez, hermano, y tú dices, Señor, tú tienes también misericordia de mí. Ayúdame a ser un verdadero cristiano. Ayúdame a ser un verdadero servidor tuyo. Hay un dicho muy coloquial. Dice que el que quiere ser, ahorita me acuerdo y se lo digo, el que quiere ser redentor terminará crucificado. Es así, ¿verdad que sí? Por eso hoy nosotros podemos entender que en ese llamado al servicio, hermano, no es que yo lo recibí hace 25, 30, 40 años, ¿no? Esa renovación al servicio tiene que ser diaria. Cuando mi hermano Ramón fue a Colombia, hermano, no crea que él fue de paseo. No, él fue a hacer lo mismo. A ese barrio donde lo vio crecer, a ese barrio donde lo vieron crecer a Ramón, llegar ahí a ayudar a esas personas que no tenían nada. Hermano, eso es lo que me invita a mí a compartir contigo la experiencia de Dios, la experiencia de la misericordia, la experiencia de saber de que usted que está ahí en casa y usted que quiere hacer algo, hermano, vaya a su parroquia. Incluso, perdone que utilice esta palabra, que usted hoy si quiere recoger la basura de su barrio, vaya, coja una bolsa y comienza a echar la basura de ahí del barrio donde usted se encuentra. No quedarnos estancados, hermano. La loca de la casa, como decía San Agustín. Hermano, cuando la loca de la casa comienza a maquinar, o sea, la cabeza, los pensamientos,
Hermano, es mejor mantenerse ocupado. Es mejor mantenerse, hermano, sirviendo. Y qué bueno que sería a los demás. Qué bueno que usted, hermano, que ha querido seguir al Señor, porque seguir al Señor significa renuncia, significa despojarse, significa humillarse, es así. Significa darse. Y yo creo que hoy por hoy, a través de la vida de todos los santos, Santa Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II y tantos que hoy por hoy podemos durar todo el día mencionándolos y recordándoles a usted que está en sintonía en el día de hoy y que está viviendo este retiro. Mucho tenemos que dar. Mucho tenemos que dar. Usted y yo tenemos mucho que dar hoy por hoy. Por eso es necesario poder entender de que esas reglas, y decía San Ignacio de Loyola, hoy por hoy, y qué bueno que lo recordé en estos momentos, San Ignacio de Loyola decía que hoy por hoy hay unas reglas de oro para los servidores que son, y mencionaba, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Hermano, y cuando estudiaba esto de San Ignacio de Loyola, también encontraba lo que eran las virtudes cardinales. Hermano, o sea que reglas de oro para nosotros como servidores hay. La fe, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Hermano, y la comunidad griega practicaba las virtudes. Yo no sé si usted se acuerda, las virtudes cardinales, que eran la fuerza, la prudencia, la justicia y la templanza. Hermano, esto lo decía San Ignacio de Loyola. Y por eso, hoy por hoy, refrescar ese llamado. Hermano, reglas de oro para nosotros como servidores. Incluso si tú sientes el llamado, a servir, es el momento justo. No esperes 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. No esperes a que digas, ya van a abrir los grupos de oración. Ya mi parroquia va a abrir para ir a ayudar. No, es ya. Después de cada misa, después de cada reunión, ahí se ven los servidores limpiando las bancas. Tú lo puedes hacer. Recoger las basuras que a veces los niños dejan, los grandes, sacar los chicles que están debajo de las bancas. Hermano, hay tanto que hacer hoy por hoy nosotros como servidores. Ese llamado que tenemos. Ese llamado que nosotros no debemos olvidar. Ese llamado tan importante que es usted y yo, llamados a la santidad, a servicio. Y por eso estas reglas de oro, lo que son las virtudes teologales, las virtudes cardinales, y por eso San Ignacio de Loyola nos lo decía. Pero hay una regla más grande, decía San Ignacio. La regla más grande para todo servidor, ¿cuál es? De la cual muchos nos hemos olvidado en muchas situaciones hoy por hoy en el 2020. Y es la oración. Es la oración. La regla de oro más importante para todo servidor es la oración. Es la oración. Hermano, y San Ignacio, yo me ponía a analizar la vida de San Ignacio, cómo en su vida, en su entrega, en sus labios siempre estaba la palabra servidor. Cuando un servidor, hermano, se aleja de la oración, dice, suceden dos aspectos. Dos aspectos. Es la consolación y la desolación. Suceden dos aspectos en la vida del servidor. Y eso lo decía San Ignacio de Loyola. La consolación y la desolación. Y él desglosaba los dos puntos, consolación y desolación. Y él hablaba acerca de la consolación para usted que es servidor, que en el día de hoy no encuentra esa respuesta, que no encuentra ese impulso para servir.
Y él decía en la consolación, el Señor le decía que cuando tú oras y cuando tú sientes la necesidad de Él, cuando tú sientes que necesitas levantarse, es ahí en ese momento de consuelo que el Señor te viene a abrazar y te viene a decir, levántate en el nombre en mi nombre. Hermano, y la desolación, usted puede decir, puede saber y usted puede en ese momento el significado de la palabra desolación. Hermano, la palabra desolación quiere decir esos lugares donde no hay nada, esos lugares donde tú no encuentras ese motivo de seguir, ese motivo de levantarte, de que el mismo demonio que el Señor lo reprenda en este momento te dice, ¿para qué oras? ¿Para qué oras? ¿Para qué te entregas? ¿Para qué llamas a tu parroquia? ¿Para qué te llamas a tu comunidad? ¿Para qué llamas a tus servidores? Y ellos no te contestan. Eso es lo que viene de esos momentos de desolación cuando nosotros nos apartamos de la oración. La consolación, hermano, tome papel y lápiz. Consolación y la desolación. Esos dos aspectos que en la vida del servidor necesitamos encontrar. San Ignacio de Loyola no se equivocaba cuando nos daba estos tips para nosotros poder encontrar el significado al servicio. Esas dos características, hermano, que tiene que reflejar a un servidor para que en estos tiempos difíciles nos mantengamos fuertes, para que mantengamos esa fortaleza. Hermano, nuestra vida como servidores tiene que verse marcada por dos, por la fortaleza y por la libertad. Hermano, la fortaleza que tenemos que pedirle al Señor diariamente, más en estos tiempos. Lo vuelvo a decir, hermano, estamos llevándote este retiro, no es porque no tengamos nada que hacer, es porque vemos la preocupación de tantos líderes que se han apartado, hermano, y se han alejado, y muchas veces, y lo hablaba con mi hermano Dalis, no, se han alejado y han hecho sus propios rebaños, alejándose de la iglesia. Alejándose de la iglesia. La fortaleza está en la unidad. La fortaleza se hace, hermano, llevando y dando testimonio. La fortaleza, hermano, de que yo ahora salgo en las redes sociales y me hago un predicador, un cantante. Hermano, tenemos una comunidad a la cual tenemos que serle fiel. Esa comunidad a la cual nosotros tenemos que pedirle al Señor que siga bendiciéndole y que siga haciendo santo mi comunidad. Esa es la fortaleza que como hoy nosotros necesitamos tener y la fortaleza de que todo servidor tiene que tener. A pesar de las virtudes teologales, a pesar de las virtudes cardenales, hermano, se nos tiene que a nosotros como servidores notarse la fortaleza en Cristo Jesús. Y la libertad es algo importante. ¿Por qué? Hermano, porque la libertad nos empuja a nosotros a servir. Y por eso, lo vuelvo a decir, por eso utilizaba el testimonio de hermano Ramón Gómez, utilizaba el testimonio de Enrique Calderón, utilizaba el testimonio de Dalis. Hermanos que conozco y que tengo la dicha de conocer y que un día cuando el Señor los llama a la presencia, sé que irán derechitos al cielo, hermano, porque se han entregado por completo al servicio, a los demás, a servir, a acoger, a ayudar, a dar. Hermano, y eso es lo que a mí me ha enseñado y eso es lo que hoy me motiva a estar aquí hoy. Hermano, invitándote a ti que estás en sintonía, que nos estás mirando y que sientes el deseo de servir. Hermano, es un momento de levantarse. Ay, hermano, es que yo tengo miedo porque me peguen el coronavirus. Es que a mí me da miedo de llegar a mi parroquia. Es que a mí me da miedo, hermano. En ese miedo, el diablo se está manifestando en nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos dando cabida al miedo. Obviamente, hay que cuidarse. Hay que tomar las medidas respectivas del caso. Hermano, pero nosotros como servidores nos hemos quedado estancados en el miedo, en la preocupación, en que si me va a dar, hermano, pensemos más en la bendición, hermano, y sobre todo en la dicha de servir. En la dicha de usted y yo ser servidores. La oportunidad inmerecida que tenemos, hermano, de servir. La oportunidad que tenemos inmerecida, hermano, de ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros y que nos ha llamado por nuestro propio nombre hoy por hoy.
Refrescar el llamado, hermano, refrescar cada día ese llamado que hoy el Señor a nosotros nos ha hecho. Tú y yo tenemos un llamado. Tú y yo tenemos un llamado, hermano, a dar testimonio, a servir, no a ser servidos. No a ser servidos. Cuando inicia Radio Inmaculada, hermano, comenzamos a servir en la emisora. Comenzamos a servir en el ministerio Jesús quiere sanarte. Pero el Señor todavía nos manda más allá. ¿Cómo, hermano? Si el Señor nos hubiera dicho en un futuro lo que iba a pasar, hermano, no, le decimos que no. Mas, sin embargo, el Señor, poquito a poco, paso a paso, nos va dando de su amor, de su misericordia. Y Él, la entrega que hace cada servidor, cada programador, hermano, es necesaria. Y el Señor la ve. Y por eso permite estos momentos de retiro para que podamos entender y podamos levantarnos en el nombre del Señor. Es necesario hoy por hoy tener en cuenta, hermanos de mi alma, que tenemos una gran labor. Una labor grande. Una labor inmensa. Una labor, hermano, donde el Señor nos escoge. Estamos llamados. Estamos llamados. La fuerza, la fortaleza, la libertad que tenemos hoy por hoy. Por eso tenemos que darle gracias primeramente al Señor por todo lo que en este tiempo nos está permitiendo vivir. Por eso damos gracias a Dios que en estos tiempos todavía nos envía. Nos envía y nos llama. Nos llama a darlo todo. Nos llama a darnos y a entregarnos por todo. Que el día de mañana, hermanos de mi alma, el Señor a ti y a mí nos llame a su presencia. Hermano, le digamos al Señor, Señor, hemos cumplido con la misión. Hemos luchado la batalla. Señor, nos hemos levantado en tu nombre. Te hemos dicho que sí, Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de tantas cosas, Señor, quiero darte gracias porque tuviste la misericordia de llamarme. Y nosotros, usted que está ahí en casa, que nos está mirando y que nos está escuchando, podemos decir, Señor, gracias por ese llamado que nos has hecho. Por eso termino esta intervención agradeciéndote a ti que estás ahí en casa, que nos está mirando, que estás apoyando. Sigue dando a conocer estos canales de evangelización. Inmaculada TV, Radio Inmaculada. Hermano, y dé a conocer este retiro que tan importante es para nuestra vida comunitaria y en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una buena pregunta. Hoy por hoy, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida personal espiritual? Que tu vida se ha estancado, hermano, es momento de levantarse. Es momento de refrescar todo eso que un día el Señor nos ha dado y hoy por hoy decir, Señor, me levanto en tu nombre y te digo que sí. Que ese Dios que es rico en misericordia, que ese Dios que es todo amor, hoy te bendiga a ti, bendiga a tu familia, te bendiga a ti. Y que hoy por hoy podamos sentir la presencia del Espíritu Santo, la presencia, el fuego, el consolador, esa fuerza del Espíritu Santo que nos envía a dar a conocer. Decía su santidad el Papa Francisco, tenemos que salir, hermano, a hacer líos. Ahí en tu parroquia, ahí en tu comunidad, en tu trabajo. Que se note que hay un Cristo que está contigo. Que se note que hay un Cristo que está en ti y que ese Cristo se mueve con poder en tu vida a través del servicio a los demás, a través del servicio a tu parroquia, a través del servicio a tu familia. Hoy por hoy podemos seguir haciendo la diferencia. Refrescar el llamado es cada día. Que ese Dios todopoderoso te bendiga grandemente y que podamos cada día poder decirle, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Dame esa alma misionera, Señor, para seguir en este caminar.
Señor, te pido las fuerzas. Bendice a mis hermanos que están en sintonía en el día de hoy. Bendice a esos servidores que están ahí decaídos. Bendícelos. Y en tu nombre, Señor, levántalos, Señor. Y ánimo, hermano, que Dios está vivo, que Dios tiene poder y Dios está contigo en este día de hoy. Ánimo, levántate, que Dios te está llamando hoy por hoy. Que Dios Todopoderoso te bendiga grandemente.